Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy que no me lo creo de la emoción que tengo. Hoy amigos les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, un vídeo que tiene un poco de todo, amor, drama, viajes y sobre todo mucho chisme. Y es que como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y su inesperada aparición en España. Sí, como lo oyen, Kerem y Hande, los amados protagonistas de Love is in the Air en España. Y no me estoy inventando nada, no es un rumor que anda por ahí. Esto es real, es tangible y tengo pruebas. Pero antes de que les cuente todo con lujo de detalles, quiero darles una advertencia, prepárense para sentir un subidón de emoción, porque lo que les voy a contar es épico. Pero antes de meternos en harina, y para que no se pierdan nada, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que como siempre estarán llenos de chismes, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscríbanse. Ahora sí, arranquemos con el chisme. ¿Dónde y cómo se encontraron Kerem Bürsin y Hande Erçel en España? Pues bien, todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores en redes sociales sobre la posible visita de Kerem Bürsin a España. Los fans como locos empezamos a investigar, a buscar pistas, a soñar con la posibilidad de cruzarnos con nuestro adorado Serkan Bolat en alguna calle de Madrid o Barcelona. Y como suele pasar con los rumores, al principio nadie confirmaba nada, pero la emoción ya estaba desatada. La noticia corrió como la pólvora entre los fans de la serie, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre los motivos de la visita de Kerem. ¿Un rodaje? ¿Vacaciones? ¿Una escapada romántica? Las teorías eran diversas y alimentaban la expectación. Los más optimistas soñaban con un proyecto secreto que lo traería de vuelta a la televisión, mientras que otros, más cautos, se conformaban con la posibilidad de un simple encuentro casual. La comunidad de fans, unida por el cariño hacia el actor y la serie, se organizó para seguir de cerca cualquier pista que pudiera confirmar la presencia de Kerem en España. Se crearon grupos en redes sociales, se rastrearon sus movimientos en Instagram, y se activaron las alertas en busca de cualquier indicio. La pasión por Kerem Bürsin era evidente y la posibilidad de verlo en persona generaba una emoción palpable. Y de repente, ¡boom! Las redes sociales estallaron. Empezaron a aparecer fotos y vídeos de Kerem en diferentes lugares de España. Lo vimos en la playa, disfrutando del sol y el mar. Lo vimos en restaurantes, deleitándose con la gastronomía local. Lo vimos caminando por las calles de Madrid, sonriendo a sus fans y posando para fotos. Kerem Bürsin en España era una realidad. La euforia fue total, los fans españoles enloquecieron y empezaron a compartir sus encuentros con el actor. Selfies, autógrafos, anécdotas, las redes sociales se convirtieron en un festival de Kerem. Las imágenes que inundaban las redes sociales eran variadas y mostraban a un Kerem Bürsin relajado y cercano. Se le veía disfrutando de la vida, interactuando con sus fans y demostrando su buen humor. Los afortunados que se cruzaron con él compartían sus experiencias, destacando la amabilidad y simpatía del actor. Los comentarios eran unánimes, Kerem era encantador y su presencia en España era un regalo para sus seguidores. La repercusión mediática fue inmediata. Los medios de comunicación españoles se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y reportajes sobre la visita de Kerem. La popularidad del actor turco, gracias al éxito de Love is in the Air, había trascendido fronteras y su presencia en España generaba un gran interés. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron espacios a la noticia, lo que consolidó aún más su fama y despertó la curiosidad del público en general. Pero la sorpresa no se quedó ahí. Porque amigos, como ya sabrán, Hande Erçel es una mujer muy activa y siempre está muy presente en su vida profesional y personal. ¿Y adivinen qué? También apareció en España. Sí. Al principio, nadie entendía nada. ¿Qué hacía Hande por esos lares? ¿Coincidencia? ¿Un encuentro fortuito? La intriga crecía por momentos. La noticia de la presencia de Hande en España generó un nuevo torbellino de especulaciones y expectativas. Los fans, ya eufóricos por la visita de Kerem, se preguntaban si habría un encuentro entre ambos actores.
La historia de amor entre Serkan y Eda en la serie y la relación que mantuvieron Kerem y Hande en la vida real habían marcado a una generación de seguidores. La posibilidad de un reencuentro en un país extranjero era un sueño para muchos. La información sobre la presencia de Hande en España era escasa al principio. Se supo que había llegado al país por motivos profesionales, pero los detalles eran limitados. Sin embargo, la simple noticia de su llegada fue suficiente para despertar el interés de los fans y la prensa. La expectación crecía a medida que se acercaba el momento de la posible reunión entre los dos actores. La comunidad de fans, siempre atenta a cualquier detalle, comenzó a seguir de cerca los movimientos de Hande en España. Se rastrearon sus redes sociales, se buscaron pistas en las publicaciones de sus amigos y conocidos, y se analizaron minuciosamente las fotos y vídeos que se filtraban. La esperanza de un encuentro era palpable y la intriga, cada vez mayor. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque aunque al principio no se les vio juntos, las especulaciones comenzaron a dispararse. Recordemos que Kerem y Hande, aparte de ser compañeros de trabajo en Love is in the Air, fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Su relación, muy seguida por sus fans, terminó hace un tiempo, pero la admiración y el cariño entre ellos parece que sigue existiendo. Y claro, al saber que ambos estaban en el mismo país, las expectativas eran máximas. La ruptura entre Kerem y Hande había sido un duro golpe para los fans, quienes habían soñado con un final feliz para la pareja tanto en la ficción como en la vida real. La noticia de su separación generó tristeza y decepción, pero también comprensión y respeto por la decisión de ambos actores. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación nunca se apagó por completo. El hecho de que Kerem y Hande mantuvieran una relación cordial, incluso después de la ruptura, era un indicio de que el cariño y el respeto mutuo seguían presentes. Ambos habían manifestado públicamente su admiración por el otro y habían demostrado ser profesionales en el trabajo, a pesar de las circunstancias personales. La posibilidad de un reencuentro en un entorno diferente y en un momento posterior a la separación, despertó la ilusión de muchos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. ¿Se encontrarían? ¿Se verían? ¿Hablarían? ¿Habría un reencuentro? Las especulaciones iban desde un simple saludo amistoso hasta una posible reconciliación. Imagínense el revuelo. Y como suele ocurrir en estos casos, los fans más dedicados empezaron a buscar cualquier pista, cualquier indicio de que algo estaba pasando. Los grupos de fans en redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios, analizando cada publicación, cada foto, cada vídeo. Se crearon teorías elaboradas basadas en pequeños detalles, y se compartieron especulaciones sobre los posibles motivos del encuentro. La imaginación volaba y la expectación alcanzaba su punto álgido. La prensa rosa también se sumó a la especulación, publicando artículos y noticias sobre la posible reunión de Kerem y Hande en España. Los medios de comunicación alimentaron la curiosidad del público, generando aún más interés en el tema. La posibilidad de un reencuentro romántico era la comidilla del momento y la atención se centraba en los movimientos de ambos actores. ¡Y sorpresa! Después de unos días de expectación, empezaron a aparecer fotos y vídeos que lo confirmaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en España. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron algunos momentos que no dejaron lugar a dudas. Los vimos en un restaurante compartiendo una cena aparentemente tranquila. Los vimos caminando por la calle, charlando animadamente. Los vimos incluso abrazándose. Las imágenes captadas por los paparazzi y compartidas en las redes sociales fueron la prueba definitiva del encuentro entre Kerem y Hande. Las fotos mostraban a ambos actores en diferentes situaciones, cenando en un restaurante, paseando por la calle, compartiendo un abrazo. La naturalidad y la complicidad que se desprendían de las imágenes eran evidentes. Los vídeos, aunque más cortos, mostraban a Kerem y Hande interactuando de manera cercana y cariñosa. Se les veía riendo, conversando animadamente y demostrando una gran conexión. La química entre ellos, que había conquistado a los espectadores en Love is in the Air, parecía seguir presente. El revuelo mediático fue inmediato. Los medios de comunicación se hicieron eco de las imágenes y los vídeos, publicando noticias y reportajes sobre el encuentro. La noticia se convirtió en tendencia en redes sociales y en el tema de conversación del momento. La expectación y la curiosidad del público alcanzaron su punto máximo. ¡Madre mía!
La locura se desató. Los fans, enloquecidos de emoción, compartían las imágenes y los vídeos por todas partes. Las redes sociales ardían. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento. Y como era de esperar, las preguntas se multiplicaron. ¿Qué hacían juntos? ¿Qué significaba este encuentro? ¿Había una reconciliación en puerta? Los comentarios de los fans en redes sociales eran diversos y reflejaban la emoción y la ilusión que había generado el encuentro. Algunos expresaban su alegría y esperanza por una posible reconciliación, mientras que otros se mostraban más cautos y preferían esperar a ver qué pasaba. La incertidumbre era el sentimiento predominante y la expectación, máxima. Los medios de comunicación, por su parte, se centraron en analizar las imágenes y los vídeos, intentando descifrar el significado del encuentro. Se especuló sobre los motivos de la reunión, la relación actual entre Kerem y Hande y las posibles implicaciones futuras. La noticia generó un gran debate y alimentó la curiosidad del público. Y aunque ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales al respecto, la información que tenemos es más que suficiente para saber qué pasó en ese encuentro. Por lo que sabemos, Kerem estaba en España por motivos profesionales, participando en algunos proyectos y aprovechando para disfrutar de unos días de descanso. Hande, por su parte, también tenía algunos compromisos laborales en el país, aunque no se conocen muchos detalles al respecto. La falta de declaraciones oficiales por parte de Kerem y Hande alimentó aún más las especulaciones. Los fans y los medios de comunicación se centraron en analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que pudiera dar pistas sobre el significado del encuentro. La incertidumbre se convirtió en la clave de la historia. Los rumores sobre los motivos de la visita de Kerem a España apuntaban a posibles proyectos profesionales, como la participación en una nueva serie o película. La posibilidad de que el actor turco se embarcara en una nueva aventura en el ámbito laboral despertó el interés de sus seguidores y de la industria cinematográfica. En cuanto a Hande, se especulaba sobre posibles compromisos laborales, como sesiones de fotos o reuniones con marcas. La actriz, reconocida por su belleza y talento, es una de las figuras más solicitadas en el mundo de la moda y la publicidad. Su presencia en España, por tanto, podría estar relacionada con proyectos de este tipo. Lo que sí es seguro es que ambos aprovecharon su estancia en España para encontrarse, para pasar tiempo juntos. Y por lo que se ve en las imágenes, la relación entre ellos parece ser excelente. Se les ve felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. No hay tensión, no hay incomodidad. Solo amistad y complicidad. La naturalidad y la complicidad que se desprendían de las imágenes eran un claro indicio de la buena relación que mantenían Kerem y Hande. A pesar de la ruptura, ambos parecían haber conservado una amistad sólida y sincera. La ausencia de tensión y la presencia de gestos cariñosos demostraban que se sentían cómodos en la compañía del otro. Los rumores sobre el posible reencuentro amoroso entre Kerem y Hande se desvanecieron, dejando paso a la idea de una amistad duradera y respetuosa. La madurez y el buen entendimiento entre ambos actores eran evidentes, demostrando que habían superado los obstáculos del pasado y que valoraban la importancia de mantener una relación positiva. ¿Y qué significa esto? Pues, la verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Puede ser que simplemente sean amigos que se quieren y que disfrutan de la compañía del otro. Puede ser que estén pensando en retomar su relación, aunque de esto último no hay pruebas. Lo que sí es cierto es que este encuentro ha despertado la ilusión de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. El futuro de la relación entre Kerem y Hande sigue siendo incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas. La posibilidad de una reconciliación amorosa queda abierta, pero lo más importante es que ambos han demostrado ser capaces de mantener una amistad sincera y duradera. Los fans, por su parte, siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción. La química entre Kerem y Hande, que conquistó a millones de espectadores en Love is in the Air, sigue siendo un atractivo irresistible. La esperanza de un final feliz para la pareja, tanto en la serie como en la vida real, sigue viva en el corazón de muchos. Pero sea lo que sea, lo que sí es importante es que ambos están bien, que se ven felices y que mantienen una buena relación. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La felicidad y el bienestar de Kerem y Hande son lo más importante para sus fans.
La posibilidad de que ambos actores mantengan una relación positiva, ya sea de amistad o de amor, es motivo de alegría y celebración. Lo fundamental es que ambos sean felices y que disfruten de sus vidas. La admiración y el cariño que los fans sienten por Kerem y Hande son incondicionales. La lealtad de los seguidores, la defensa de sus ídolos ante cualquier crítica y el apoyo incondicional son valores fundamentales en la comunidad de fans. La felicidad de Kerem y Hande es, en última instancia, la felicidad de sus seguidores. Además de todo esto, es importante destacar que su estancia en España no solo fue un evento para los fans y los paparazzi, también hubo una gran repercusión a nivel profesional. Por lo que sabemos, Kerem Bürsin aprovechó su visita para reunirse con algunos productores y directores españoles, abriendo la puerta a posibles proyectos en el futuro. Imagínense. Kerem Bürsin trabajando en España, ¡qué maravilla! La posibilidad de ver a Kerem Bürsin trabajando en España generó un gran entusiasmo en sus seguidores. El actor, reconocido por su talento y profesionalismo, podría embarcarse en nuevos proyectos cinematográficos o televisivos, abriendo nuevas puertas a su carrera. La idea de ver a Kerem en producciones españolas despertó la ilusión y la expectación. La participación de Kerem en proyectos españoles podría significar una nueva etapa en su carrera, con la posibilidad de explorar nuevos roles y géneros cinematográficos. La adaptación a un nuevo idioma y una nueva cultura podría ser un desafío estimulante para el actor. La comunidad de fans, por su parte, estaría encantada de seguir los pasos de Kerem en esta nueva aventura profesional. Por otro lado, Hande Erçel, siempre atenta a sus compromisos, también tuvo varios encuentros importantes con representantes del mundo de la moda y la publicidad. Parece que Hande está aprovechando su popularidad para seguir expandiendo su carrera internacionalmente. Y nos encanta. La presencia de Hande Erçel en España también generó un gran interés en el mundo de la moda y la publicidad. La actriz, reconocida por su belleza y talento, es una de las figuras más solicitadas en el ámbito internacional. La posibilidad de que Hande participara en campañas publicitarias o desfiles de moda en España despertó el interés de los medios y del público. La expansión de la carrera internacional de Hande podría significar nuevas oportunidades laborales y el reconocimiento de su talento a nivel global. La actriz podría convertirse en una de las figuras más importantes del mundo de la moda y la publicidad, representando marcas y empresas de renombre. La comunidad de fans, por su parte, estaría encantada de seguir el éxito de Hande en esta nueva etapa profesional. En resumen, la visita de Kerem Bürsin y Hande Erçel a España fue mucho más que un simple encuentro. Fue un evento que generó mucha expectación, que nos regaló imágenes y momentos inolvidables, y que abrió la puerta a nuevas posibilidades para ambos. Un evento que demostró una vez más el cariño y la admiración que los fans sentimos por ellos. Y sobre todo, un evento que nos demostró que a veces, la vida nos sorprende con reencuentros y momentos mágicos que nunca hubiéramos imaginado. El encuentro de Kerem y Hande en España fue un evento que quedará grabado en la memoria de sus fans. La emoción, la expectación y la sorpresa generadas por este encuentro demuestran el cariño y la admiración que el público siente por ambos actores. La posibilidad de un reencuentro, ya sea romántico o de amistad, es un sueño para muchos. El legado de Love is in the air sigue vivo en el corazón de sus fans. La historia de amor entre Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Hande, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química y el talento de los actores fueron fundamentales para el éxito de la serie. El encuentro en España fue un reflejo del cariño y la admiración que el público siente por la pareja y por la serie en general. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia. La narración de la historia ha sido un viaje lleno de emoción y expectativa. La participación de los fans, la especulación de los medios y las imágenes del encuentro han creado una narrativa apasionante. El objetivo del vídeo ha sido informar y entretener a los seguidores, compartiendo la historia de Kerem y Hande en España. La interacción con el público es fundamental en el canal. El vídeo ha servido como un espacio para compartir información, debatir opiniones y expresar sentimientos. La participación de los fans a través de comentarios y likes es esencial para el éxito del canal. El objetivo es crear una comunidad unida por el amor a las series turcas y a sus protagonistas. Hemos visto cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel, los queridos protagonistas de Love is in the air, coincidieron en España, generando un revuelo tremendo.
Hemos analizado las fotos, los vídeos y las reacciones de los fans, y hemos intentado descifrar qué significó este encuentro. Hemos hablado de posibles proyectos profesionales y del cariño que los fans sienten por ambos actores. En resumen, un vídeo completito. El vídeo ha recopilado y analizado toda la información disponible sobre el encuentro de Kerem y Hande en España. Se han abordado los rumores, las especulaciones, las imágenes y las reacciones de los fans. El objetivo ha sido ofrecer una visión completa de la historia, analizando los diferentes aspectos que la conforman. El vídeo ha cumplido su objetivo al informar y entretener al público compartiendo la historia de Kerem y Hande en España. La narración ha sido ágil y dinámica, combinando información con emoción. La participación del público ha sido esencial para el éxito del vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajando juntos en algún proyecto en España? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan. La interacción con el público es fundamental para el canal. Los comentarios de los fans son valiosos y enriquecen la conversación. El objetivo es crear una comunidad unida y participativa, donde se compartan opiniones y se debatan diferentes puntos de vista. El interés del público en el encuentro de Kerem y Hande es evidente. La posibilidad de una reconciliación, el deseo de verlos juntos en futuros proyectos y la emoción generada por el encuentro son temas recurrentes en los comentarios. La opinión de los fans es importante y el canal está abierto a escuchar sus ideas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. El apoyo de los fans es esencial para el crecimiento del canal. Los likes, los comentarios, las suscripciones y las notificaciones son fundamentales para llegar a un público más amplio. El objetivo es crear una comunidad sólida y comprometida, donde se comparta el amor por las series turcas y sus protagonistas. La invitación a suscribirse al canal es una forma de conectar con el público y de mantenerlos informados sobre las últimas novedades. La activación de la campanita garantiza que los fans no se pierdan ningún vídeo y que estén al tanto de las últimas noticias. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. La despedida es una parte importante del vídeo. El agradecimiento al público por su tiempo y su atención es fundamental. La promesa de un nuevo vídeo es una forma de mantener el interés y la conexión con los seguidores. El canal se despide con un abrazo y un saludo, transmitiendo cariño y gratitud a los fans. La esperanza de volver a encontrarse en el próximo vídeo es una forma de mantener la comunidad unida y de seguir compartiendo la pasión por las series turcas y sus protagonistas.